En este vídeo vamos a hablar de la última gran guerra, o de la última guerra que hubo en Europa en este infame siglo XX de catastróficas consecuencias para la humanidad, con dos guerras mundiales, con dictadores sanguinarios y donde el ser humano mostró su mayor bajeza. Yugoslavia se conoce como los eslavos del sur. Este significado viene porque los Balcanes, Yugoslavia, estaba formada por población de origen eslavo. Los pueblos eslavos son un grupo étnico-lingüístico, que en este caso es el más grande que hay en Europa, y que ocupa esa zona de Europa del Este desde finales del Imperio Romano. Tanto en esa zona de Europa del Este como parte de Asia, en este caso la parte de Asia perteneciente a Rusia. Son eslavos, son pueblos eslavos, por ejemplo los rusos, los polacos, los ucranianos, los checos, los eslovacos o los búlgaros. Y estos pueblos que había en los Balcanes, como los croatas, los serbios, los macedonios o los bonios, también son pueblos eslavos. Yugoslavia es un país, como Checoslovaquia, que surge tras la Primera Guerra Mundial. Es un país nuevo como consecuencia de la desintegración de los cuatro grandes imperios que existían a comienzos del siglo XX. El Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. En este caso, Yugoslavia surge de la división que ocurre tras esta Primera Guerra Mundial, tanto del Imperio Austrohúngaro como del Imperio Turco. Es un territorio que lo encontramos al sur de los actuales países de Austria y Hungría y al norte de la actual Grecia. En este vídeo vamos a ver cómo Yugoslavia estaría formado por países actualmente independientes como son Bosnia, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Cuando este país se crea tras 1918, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial va a ser un reino, el Reino de Yugoslavia. Sin embargo, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia es invadida por Italia y por Alemania, y aquí va a surgir una resistencia a la invasión nazi, una resistencia que se va a conocer como la resistencia partisana, que va a estar liderada por el futuro mandatario de Yugoslavia desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, Joseph Tito. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se va a establecer en Yugoslavia una democracia federal que va a abolir la monarquía y se va a convertir en una república conocida como República Socialista de Yugoslavia. En este caso, Yugoslavia es un país que después de la Segunda Guerra Mundial va a convertirse en un territorio con una influencia o cierta influencia del gobierno comunista de la Unión Soviética. Pero, como diremos más adelante, sin estar totalmente alineada con el bloque comunista que surge tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Fría. Y en este caso, Yugoslavia, bajo el gobierno de Joseph Tito, se va a convertir en un país donde, como estamos comentando, no va a haber una alineación directa o total con el bloque comunista, ni tampoco con el bloque capitalista que lideraban los Estados Unidos. Comentaros que el grupo de países no alineados eran mayoritariamente casi todos los países africanos, muchos países del sudeste asiático y algunos países de Sudamérica que no van a ir durante la Guerra Fría con ninguno de los dos bloques. Como hemos dicho, Yugoslavia no es directamente un país que esté en este grupo, pero a la hora de los pactos militares no va a estar ni en el bloque militar occidental de Estados Unidos de la OTAN, ni en el bloque militar soviético del Pacto de Varsovia. A pesar de su estética y de algunos simbolismos parecidos a los soviéticos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en esos primeros años, sí es verdad que estuvo inicialmente en el bloque del este, pero a partir, como comentábamos antes, de la ruptura entre el mandatario yugoslavo Tito y el mandatario de la Unión Soviética Stalin en 1948, Yugoslavia va a adoptar una política de neutralidad y fue uno de los estados fundadores de ese movimiento de países no alineados. Mantuvo cierto distanciamiento con el bloque militar soviético del Pacto de Varsovia, criticando incluso las intervenciones soviéticas en Hungría, Checoslovaquia y Afganistán en los años 50, 60 y 70, y para el bloque capitalista, el bloque de los Estados Unidos, Yugoslavia era un territorio tapón, un estado tapón entre esa Europa del Este de influencia de la Unión Soviética y la zona occidental del oeste bajo la influencia de los países de Europa Occidental, de la OTAN y de Estados Unidos. ¿Qué pasó a finales del siglo XX con Yugoslavia? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué hubo una guerra? Como he comentado en muchas ocasiones, el que es historiador o el que quiera investigar algo sobre la historia debe tener una máxima muy clara. No podemos conocer o querer saber historia o querer oír cierta parte de la historia que intente convencernos de lo que nos hubiera gustado que pasara. Por lo tanto hay que ir a las fuentes, hay que ir a varias fuentes, hay que investigar en diversos sitios, hay que investigar bien,
hay que saber diferenciar entre historiadores o gente que sabe de historia seria y los que nos quieren contar su historia. Y aunque cada uno puede tener su ideología, los historiadores incluidos, por supuesto, hay que intentar contar las cosas como realmente fueron, independientemente de que el resultado de eso nos guste más o menos según nuestras ideas. Y digo esto porque en el caso de la guerra de Yugoslavia, lógicamente, durante mucho tiempo se nos contó la parte que quería justificar esa guerra y que quería poner como únicos culpables pues al bando fundamentalmente de Serbia y al bando de Yugoslavia en general. Hay que partir de la premisa que ninguna guerra es buena, ninguna guerra es justificable, la guerra es lo peor que hay, es el mayor horror y no hay ninguna razón que podamos buscar, que podamos escarbar y podamos intentar justificarlo para hablar de guerras justas. Pues eso mismo pasó en Yugoslavia en la última década del siglo XX. La guerra de Yugoslavia ha sido considerado el peor conflicto en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Más de 140.000 muertos, más de 4 millones de desplazados, muchos líderes políticos y militares que en esa guerra luego fueron condenados por crímenes, por genocidio, si bien es verdad que, bueno, sobre todo en el bando de algunos países de la antigua Yugoslavia, fundamentalmente Serbia, salieron peor parados en este sentido, pero hay que decirlo todo, porque hay muchos culpables de los bombardeos de la propia Serbia, de la matanza de civiles, etcétera, que protagonizaron esta guerra, que permitieron esta guerra y que no pisó nunca ni un tribunal ni una cárcel, que no fueron juzgados y nunca van a ser condenados, y que en este caso pues pertenecían lógicamente al bando que nos contó una parte de la historia, que es el bando de la OTAN, que es el bando de algunos países europeos, que es el bando por supuesto de Estados Unidos. Yugoslavia a finales de los 70 y principios de los 80 se vio arrastrada por una crisis económica que, como pasó en la Unión Soviética, pues le afectó. No era, como hemos dicho, un estado totalmente alineado con la Unión Soviética, pero sí tenía influencia y en ese sentido pues le afectó también la crisis que ocurría en la URSS. Cuando la Unión Soviética se desintegra y cae el muro de Berlín, el papel de Estado tapón que además tenía Yugoslavia para los Estados Unidos y para Europa, pues ya no tiene ninguna razón de ser. Así que, en cierto modo, pues ya no importó demasiado lo que allí pasara. En Yugoslavia convivían diferentes etnias, diferentes razas, diferentes religiones, que estaban integradas todas ellas dentro de este país. Y una vez que la Unión Soviética cae, pues también surge dentro de Yugoslavia, como pasó en la Unión Soviética, sentimientos nacionalistas. Gente, naciones, que quieren ser independientes, que igual que cuando la URSS cae y se forman 15 países diferentes, pues aquí en los Balcanes y en Yugoslavia va a ocurrir parecido. Desde 1991 se va a extender un conflicto, una guerra étnico-religiosa entre distintos pueblos que conformaban este país, principalmente los serbios por un lado y los croatas y bosnios por otro. Hay que tener en cuenta que los serbios son cristianos ortodoxos, que la zona de Bosnia, por ejemplo, predomina mayoritariamente la población albanesa, población de etnia musulmana, y que, bueno, pues, por ejemplo, Kosovo, cuando quiere también independizarse, pues Serbia no se lo permite. Algunas regiones de Croacia, donde mayoritariamente vivían serbios, pues quieren separarse de Croacia, y esto va a llevar a un efecto dominó, donde tanto croatas como eslovenos pues van a declarar de forma unilateral la independencia en 1991 y eso va a contagiar al resto de regiones de Yugoslavia. Eslovenia y Croacia se van a independizar y van a apoyar militarmente aquellas zonas o regiones que quieran independizarse, evidentemente con el apoyo de la OTAN y con el apoyo de Europa Occidental y de Estados Unidos. En Serbia, algunos de sus dirigentes van a llevar a cabo también una serie de matanzas, limpieza étnica y represión de la población, sobre todo no cristiana. En 1995, cuando parecía que se llegaba a un acuerdo por parte de bosnios, de las autoridades de Bosnia, de Croacia y de Serbia, parecía que todo había acabado, que se iba a llegar a un acuerdo y que, bueno, pues estos países iban ya a funcionar de forma independiente, pues el problema no se resuelve del todo. Croacia, Bosnia, Serbia y Eslovenia van a ir funcionando como países independientes, pero entre 1998 y 1999 miles de albanos kosovares huyen de Kosovo por los combates que había entre la guerrilla de la etnia musulmana y las fuerzas de Serbia. La OTAN interviene de nuevo, bombardea a Serbia durante casi 3 meses y la República de Kosovo pues finalmente se va a proclamar como Estado independiente, aunque hoy en día ni los serbios ni algunos países a nivel internacional reconocen a Kosovo como país. Yugoslavia ya en el año 2001 está totalmente desintegrada. Tenemos por un lado a Macedonia, tenemos por un lado a Croacia, tenemos por otro lado a Eslovenia y van a quedar Serbia y Montenegro como únicos restos de la antigua Yugoslavia, hasta que en 2006 se separan los serbios de los montenegrinos. Así que finalmente esta zona, en la actualidad, pues va a quedar dividida en unas regiones al norte, como son Croacia
Eslovenia y parte de Serbia, una zona central donde nos encontramos a Bosnia y Montenegro, y bueno, una zona ya más al sur donde podemos encontrar, por ejemplo, a Macedonia del Norte.